Buenas noches, ingeniero Ismael Guerrero Villalpando. Mi nombre es Roberto Merino, de la carrera de biomédica, en segundo semestre. El día de hoy voy a hablar de la apoptosis. Bueno, primeramente, ¿qué es la apoptosis? Es un proceso de muerte celular que está programado. ¿A qué me refiero con eso? Que se produce mediante una serie de eventos que están coordinados. Ejemplo, la activación enzimática, que es el uso de de las caspasas, la fragmentación del ADN y alteraciones a la membrana plasmática, pero no las destruye, solo la altera. Bueno, el proceso de la apoptosis elimina las células dañadas e innecesarias que tiene algún organismo, ¿ya? Y es crucial para el desarrollo y la homeostasis. La homeostasis es el equilibrio entre la proliferación de células y la apoptosis, prácticamente la muerte de las células, para así mantener el equilibrio en un organismo y que no haya más muerte de células como más creación de ellas, ¿no? Que más adelante vamos a hablar en las consecuencias de cada uno. Bueno, primero es la muerte celular programada. Bueno, es el proceso activo y controlado en el que las células se destruyen. Como ya he mencionado, siguen una serie de eventos en los cuales guían al suicidio celular y mantienen en equilibrio la proliferación y la apoptosis, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando existe un exceso en la proliferación? ¿Qué es la producción de células y el crecimiento de estas, ¿no? Como aquí se puede ver, empieza de una célula, se divide en dos, el doble, el cuádruple y así sigue, sigue, sigue. Al igual del crecimiento de ellos. La proliferación, entonces, cuando no existe la apoptosis que elimina, que las mata, por así decirlo, estas siguen y siguen y siguen y siguen creándose, lo cual puede llevar a ciertas enfermedades como el cáncer y tumores en el ser humano, ¿no? Ya que existe más crecimiento de estas células. Por otra parte, tenemos la muerte celular excesiva. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Esto es cuando hay una mayor tasa de muerte celular, lo cual lleva a la degeneración de los tejidos, a la disfunción de los órganos y a enfermedades neurodegenerativas. Algunos ejemplos son el Alzheimer y el Parkinson. Ahora que sabemos cuál es el trabajo de la apoptosis y las consecuencias que pasa cuando existe ya sea un exceso de muerte celular o cuando falla la apoptosis, ahora veamos las circunstancias en donde ocurre esta, ¿no? Primeramente, la circunstancia es durante el desarrollo del ser humano, ¿no? Cuando nosotros, un organismo, está en el embrión, se está formando, la creación de la mano es unánime. Por lo tanto, se aplica la apoptosis para dividir dedo con dedo. Aplica ordenadamente y no es como la necrosis, que va de cualquier lugar, ¿no? Sino está determinado por dónde va a ir y crear la división de los dedos. Eso pasa cuando empiezan los seres humanos. Después tenemos en los tejidos adultos y como mecanismo de control. Esto hace referencia a lo ya mencionado de mantener el equilibrio entre la proliferación y la apoptosis, ¿no? Para que esté el cuerpo en un equilibrio constante. Cuando una célula experimenta algún daño, esto hace referencia a cuando existe una célula dañada en el ADN, por alguna razón se daña dentro de la célula. Para que ésta no se reproduzca y se esparza en todo el organismo, la apoptosis entra y se deshace de la célula para que no contagie, por así decirlo, no esparza esas malas células. Aquí tenemos una descripción gráfica. Características generales de la apoptosis. Bueno, primeramente, la necrosis y la apoptosis son lo mismo. No, no son, tienen diferentes características. La necrosis es la muerte que no está controlada de la célula, mientras que la apoptosis es un suicidio programado de la célula, o la muerte programada de la célula, ¿no?
Algunos principios, algunos importantes, son que en la apoptosis la célula se encoge, se encoge, se divide en pequeños, ¿no? Mientras que en la necrosis, esta se hincha. Se hincha y muchas células adyacentes se ven afectadas, ¿ya? Mientras que en la apoptosis solo una, ¿ya? Ahora, los contenidos los contenidos de la apoptosis, que liberan diferentes apoptocitos, son ingeridos por las células adyacentes, mientras que el contenido de las células de la necrosis, cuando ocurre la necrosis, son ingeridos por los macrófagos, ¿ya? Y tiene una inflamación significante, esa es la necrosis. En el caso de la membrana, la diferencia que tiene la necrosis con la apoptosis es de que la necrosis pierde la integridad de la membrana, ¿no? Mientras que en la apoptosis, la membrana como que se hincha, ¿ya? Pero la integridad se mantiene, justamente para que los organelos se separan en cuerpos apoptóticos, ¿ya? Y aquí la formación de cuerpos apoptóticos, ¿ya? En el caso de los organelos, en la apoptosis la mitocondria libera proteínas proapoptóticas, mientras que en la necrosis los organelos como que se inflan, se hinchan, y ocurre una fuga del lisosoma, ¿ya? Y además de aleatoriamente ocurre una degradación del ADN, esto pasa en la necrosis. Y en la apoptosis, la cromatina se condensa y ocurre una degradación del ADN que no es aleatoria, es completamente lo opuesto de la necrosis, ¿no? Siguiente. Las características de la apoptosis, pues uno es la fragmentación del ADN, ¿ya? Después tiene la condensación y fragmentación nuclear. ¿Es que se refiere a esto? Es de que el núcleo de la célula se achica, ¿no? Se condensa, dando paso así a que la célula se divida en pequeños apoptocitos, ¿no? Que es los organelos de nuestros raíces, ¿no? Aquí está, apoptóticos, perdón. La tercera es la formación de los cuerpos apoptóticos. Luego tiene una ausencia de respuesta inflamatoria. Esto viene con la diferencia de la necrosis, de que afecta a muchas células adherentes, mientras este no inflama, no afecta alrededor, solo pasa lo siguiente, que la participación de las caspasas. Las caspasas son las encargadas de iniciar todo el proceso de las apoptosis. Es como que mandan ellas la señal de muerte celular. Finalmente tiene un control y regulación precisa. Como ya he mencionado, la apoptosis es regulada, es organizada y no es por así, sino es bien programada la muerte celular. Aquí tenemos una imagen de cómo ocurre, como puede ver, como se observa. Empieza la apoptosis, la célula pasa de normal, el núcleo se condensa, se vuelve, ¿no? Y se forman como unas hinchazones en la célula, que luego estas se van a dividir en cuerpos apoptóticos, como aquí se puede ver, ¿no? Para finalmente entrar a la etapa de la fagocitosis, que es cuando unas células cercanas se las ingieren, por así decirlo, a los cuerpos apoptóticos que contienen los organelos de la célula. Y es el proceso resumido de la apoptosis. Pasamos al siguiente tema, que son las caspasas, ¿no? Como ya mencionamos antes, las caspasas son las que empiezan todo este proceso de la muerte celular. Las caspasas, también conocidas como las enzimas proteolíticas o proteasas, enzimas proteolíticas o proteasas, bueno, son las responsables de la fragmentación de la célula, ¿no? Y de las proteínas. Ejemplo, la célula tiene el citoesqueleto, ¿no? El citoesqueleto está conformado por proteínas específicas. Las caspasas ahí entran y las deshacen. Las deshacen dando paso a que las células se formen como acá muestra, ¿no? Y se pueden dividir en pequeños cuerpos apoptóticos. Existen dos tipos principales de caspasas. Bueno, las caspasas ejecutoras, que son las 3, 6 y 7.
o menos 3, menos 6, menos 7, ¿no? Y las caspasas iniciadoras, que son las caspasas 8 y 9. Estas van a jugar un rol muy importante en la apoptosis, ya que debido a estas mandan una señal que se va a producir una reacción en cadena para que al final llegue a la conclusión de la muerte celular. ¿Cómo se observa en la imagen? Bueno, antes que todo empezar, que las vías de apoptosis, la apoptosis tiene dos vías. La intrínseca, que está dentro de la célula, y la extrínseca, que es por fuera, ¿no? Luego vamos a hablar más a detalle de eso. Pero la extrínseca tiene receptores TNF y receptores FAS. Receptores necrosis tumoral. Esto significa de la extrínseca, ¿no? Ahora, regresando al tema, en el linfocito citotóxico contiene perforina y granzima. La granzima tiene dos proteínas, A y B. La perforina se va a encargar de hacer una perforación en la membrana celular que va a dar paso a la granzima. La granzima se va a encargar de activar la caspasa 10 y la caspasa 3. Así, uniendo las dos vías, extrínseca e intrínseca, para que se produzca la apoptosis, la muerte celular, ¿no? Aquí la activa y ocurre la reacción en cadena que ya mencionamos antes, lo que ocasiona las caspasas. Ahora vamos a entrar a las vías de apoptosis, como ya mencionamos acá. Las vías de apoptosis existen, son dos, la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿no? Están interconectadas y convergen en la activación de las caspasas proteas, ¿no? Aquí ya mencionamos que aquí se conectan, se interconectan. La extrínseca se va a encargar de activar la apoptosis por fuera, por fuentes externas, mientras que las vías intrínsecas se encargan por dentro. Un ejemplo es una malformación del ADN, algo malo que tenga el ADN. Eso lo va a activar de uno. La vía extrínseca, ¿no? Aquí, como ya he mencionado, es activada por estímulos externos. Tiene receptor de necrosis tumoral, TNF, receptor de FAS, receptor ligado del factor de necrosis tumoral, que es otra receptor que se encuentra en la parte externa. Ahora, tiene el complejo de señalización del receptor de muerte, es decir, que va a dar la señal para que se muera la célula, ¿no? Segundamente tenemos la vía intrínseca, ¿no? Como ya mencionamos, proviene de dentro de la célula misma, no externo, aquí adentro. Algún error con que esté dentro de la célula va a activar toda esta vía. Algunos errores como las lesiones en las membranas mitocondriales. Esas son lesiones que pueden afectar en la homeostasis del organismo. Entonces, cuando puede causar un posible peligro, cuando ocurre, se activa esta vía, ¿no? Aquí tenemos daño al ADN, como ya he mencionado antes. Algún daño que tenga el ADN para evitar su propagación, lo elimina. Estrés celular, ¿esto a qué se debe? A la falta de nutrientes que a veces faltan en el organismo. Eso ocasiona estrés celular. Falta de nutrientes causa que la vía intrínseca se active y ocurra la apoptosis. Y finalmente los factores de crecimiento y señalización celular. Esto también va relacionado con la homeostasis anteriormente mencionada. Con eso podemos concluir el tema de la apoptosis. Muchas gracias por su atención.